Hola, hola, buenos días, mi gente, mi pueblo cubano. Dios los bendiga y los proteja de esa dictadura. Cada día está más fuerte, más dura. Hay tantos temas que abordar que ya uno no haya por dónde empezar. Están al descubierto, están a la cara ya. Están haciendo su fechoría. Y ya a la cara ya asesinan y hacen cosas desagradables, lo que siempre han hecho, lo que antes no había internet, no había Facebook. Y ahora Twitter al fin tomó medida con esas plataformas, que también es una violación inflagrante de penetrar en los asuntos personales de uno, de meterse de meterse en el perfil de uno, fusilar el perfil, no sé cómo pudiera decir digitalmente. Fusilan el perfil tuyo y se enteran de todo lo que tú dices, y te bloquean y te frenan la directa y hacen lo que te da la gana. Al fin Twitter, un poquito tarde, pero lo hizo. Y ya la óptica internacional y la comunidad internacional, las Naciones Unidas, todo el mundo sabe, pero todo el mundo está callado. Al fin Twitter dio el paso, un paso que fue muy importante darlo. Bueno, familia, como les decía, es tanto los temas que hablar que ya no hallo por dónde empezar. Empezaré por decirle que fui balsero del éxodo masivo del 1994, cuando media Cuba también se iba del país, cuando Fidel Castro dijo que abriría las costas, le dijo al gobierno norteamericano, no me acuerdo, creo que era Clinton el que estaba en el poder en ese tiempo. Y como él chantajea, o el comunismo chantajea a Estados Unidos de esa manera, le abrió las costas. O sea que fue una invasión. Parecía la del Mariel, pero bueno, en el Mariel yo estaba chiquito. El Mariel, y yo salí de Los Pataos, de la playa de Los Pataos, en Baconao, con un artefacto que se hizo allí. Mi amigo Titi, el mellizo, lo hizo en la casa con un soldador que había por allí. Y eran 6 tanques de 56 galones de cada lado. Hicimos aquel artefacto. Éramos 16 a bordo. Salimos de Los Pataos. Aquello era terrible. Aquello parecía una hilera de autos, como cuando se llenan y se congestionan las vías, de balseros con artefactos y cosas. Bueno, le cuento que esas aguas son muy profundas, son azules, tienen corrientes encontradas. Aquello es terrible. El agua es casi oscura, un azul marino fuerte. Es tanta la profundidad que la balsa no avanzaba casi. Nos cogió la noche, salimos bien de tarde, nos cogió la noche ya en alta mar. Nos estábamos hundiendo, la balsa parecía, el artefacto aquel se iba como de picada y se llegó a hundir hasta la mitad. Si Titi está por ahí puede decirlo, el mellizo, que está aquí en Estados Unidos también. Bueno, llevábamos una mujer a bordo también. Aquella mujer cayó con la menstruación, miedo con los tiburones, aquello fue terrible. Bueno, para hacerle un poco más corta la anécdota y llegar a lo que quiero llegar. Nos pasamos 3 días para llegar a la base naval de Guantánamo. Aquello fue terrible. Titi no quiso continuar, se quedó. Unos cuantos se quedaron. Se quedó la mitad de la embarcación allí. En una playa, el Médico que se llama, en Guantánamo. Una playa que hay el Médico. Tuvimos que parar porque ya el mar se estaba poniendo muy mulo. En fase 4 creo que estaba casi ya. Y tuvimos que parar ahí, meternos ahí. Los remos ya estaban dañados, se partieron los remos. Eran 6 remos, 3 remos de cada lado. Aquello era difícil. Bueno, 3 días de Baconao ahí. Conclusiones, familia. Cuando volvimos a salir, paramos en otra playa más y ahí recogimos dos reclusos que le habían dado la libertad, que estaban comiendo. Era un periodo especial. Dice que le daban cáscara de plátano hervía, que no había comida. Estaban flaquitos, uno con los pies todo desbaratado por los arrecifes, porque había caminado por todo eso, se le había desbaratado la balsa, la gente se iba hasta en cámaras y le dijimos, bueno, la condición que tienes de montar con nosotros, ya quedábamos 8, porque se quedó la mitad en esa playa, y al coger esos 2, seríamos 10 entonces,
Y las condiciones que te damos es que tienes que remar también, ayudarnos porque esto está duro. Tú estás enfermo en los pies, pero vas a remar. Conclusiones, remó y ayudó bastante. Pero bueno, ya cuando que salimos para Altamar otra vez, la Griffy con un autoparlante. Por favor, desistan de eso, de esa locura. Su vida peligra. El mar ya pronto volverá a estar en fase 4. Conclusiones, le decíamos que no viráramos, que preferíamos morirnos y no virar para Cuba. Que nos ayudara con agua. Le pedimos agua, que llevábamos una mujer. Le decíamos, llevamos una mujer, danos agua, danos algo. Ya sería el segundo día, tercer día casi. Ya nosotros casi, el agua se nos contaminó con agua salada, unos pomos que yo llevé. Un pomo eso azul de 20 litros, plástico. La respuesta de la Griffy fue que no, que para tomar agua o darle algo teníamos que desistir, o si no nos daba agua. Y no nos quiso dar agua ni siquiera un agua azúcar ni para la mujer que llevábamos. Esa es la manera en que reaccionan los guardacostas cubanos cuando tú te vas. Yo pongo este ejemplo porque soy protagonista de ese hecho, no estoy inventando nada. Hay testigos de eso. Llegamos a esa playa también, a una playa que ya era la división de la frontera cubana con los americanos, con la parte americana. Y tuvimos que quedar en esa ensenada, que dejarnos ir hasta que el mar refrescara un poco, porque ya estaba en fase 4, ya se había puesto en fase 4. Ya eso era el tercer día ya. Bueno, allí estuvimos un tiempo y llegó un general en un helicóptero y decía que teníamos que abandonar el área. Habíamos 60 y pico balsas en esa área. Que teníamos que abandonar el área, que no podíamos estar, que eso era zona militar, que eso estaba dinamitado, que no sé qué, conclusiones. Ese hombre también se portó, pero muy mal. Nos quería obligar a tirarnos en fase 4, el mar en fase 4, a que nos tiráramos con la balsa porque no quería que tuviéramos ahí. Y nos plantamos y nos dijimos que no, que nos fusilara si quería, pero no podíamos suicidarnos. Conclusiones, no nos dejamos meter el pie. Era un hecho masivo y casi autorizado por Fidel Castro. Imagínate, nadie podía decir que no. Que estábamos presos, que era una salida ilegal. Ya casi era legal la salida. Fue el escape del periodo. Esta es la válvula de escape de todo este régimen durante todos estos años. Por eso yo digo que soy el termómetro del comunismo, porque me la sé toda y no le voy a aceptar nunca a nadie meterme yo a comunista, ni obligado, ni de ninguna manera, porque tengo experiencia de todo tipo, hasta de los desalojos que le hicieron a mi hermano allá cuando estaba haciendo una casita por allá, tumbó Marabú y se levantó un reparto como de 100 viviendas allí, que ya hicieron casas, todas esas cosas. Disculpe que cambio de idea de eso, porque son tantos los temas del comunismo que no es fácil. Habría que ser algo cronológico, y yo tenía, cuando aquella edad de la tumbación de casa, con los desalojos y tumbaban las casas, las mujeres le decían sal, cuando existía un colador de café, se colaba café, le decía salga, y las mujeres con el coladorcito de café salían, porque el marido estaba trabajando, luchando la vida, y lo sacaban sin compasión. Aquello me impactó tanto, que realmente no siembro odio, pero sí siembro desprecio por ese régimen, por esa dictadura, por esa filosofía comunista, de verdad que sí. Familia, volviendo al caso de los 5, de este naufragio de 5, de la lancha de los 5 fallecidos, impactados por la lancha reciente, de verdad que esto me hizo perder el sueño cuando me enteré de eso, cuando vi las noticias, porque me duele. Eran jóvenes también, jóvenes, una niña de 5 años creo que estaba ahí también, y hay uno de ellos que sabía nadar bien, incluso que era buzo, o sea que no tenía por qué ahogarse, por qué morir. Yo no dudo que le tiraron agua, que los impactaron. Entonces, por favor, veo a la gente callada, con miedo, no, porque después no puedo ir a Cuba, porque después no me dejan ir, porque si voy me meten preso. Caballero, me tocan los genitales que me metan preso. Si yo tengo que ir a Cuba, iré a Cuba. Y que me toquen los genitales y iré a Cuba, porque Cuba no es de los comunistas.
Y entonces, para lo que me queda de vida, bueno, estaré preso los años que ellos quieran estar presos. Si tuviera que ir a Cuba, voy. No sé cómo me tocará. El destino, Dios lo decide. Dios es quien determina mi destino. Es un sistema diabólico que hasta prohibió creer en Dios. Por eso estamos como estamos. Le pido a la comunidad internacional que ponga asunto en este hecho. Por favor, los presidentes latinoamericanos que se pronuncien ya. Estamos contaminando a toda Latinoamérica de esta situación, del comunismo. El comunismo no puede seguir, por favor. ¿Hasta cuándo? Ahora mismo, un periodista, Héctor González, con insuficiencia renal crónica también, pidiendo ayuda, una visa humanitaria, porque el tratamiento que requieren no lo hay, no tienen condiciones aquí, ya está en una fase terminal, un muchacho joven. Los periodistas cubanos no se pronuncian. Tiene que haber prensa independiente para hacer las cosas, porque los comunistas que son periodistas no se pronuncian. Caballero, es por el bien de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Se está destruyendo Cuba, se está cayendo a pedazos. Todo por un régimen, y ahora haciendo convenio con algunos americanos, empresarios americanos aquí, que lo que desean es coger dinero y seguir explotando al pueblo cubano también, porque los precios y la inflación no va a bajar. Entonces el camino que tenemos de libertad, por donde quiera, lo que requiere es muerte. Si te tiras por la selva es muerte, si te tiras por el mar es muerte, por donde quiera te tires, por Nicaragua es muerte lo que te puede esperar. Es el corredor de la muerte. Entonces, para estar en el corredor de la muerte, pues clandestinaje ya, por favor. La dictadura no se va a ir. Es clandestinaje ya. Sin miedo, tanto los que están aquí como los que están allá. Aquí vemos 3 millones de cubanos. Más de 3 millones de cubanos. Los guardacostas nunca. Después que tú estás dentro de las aguas americanas, ellos no te maltratan. Cuando yo estaba allá, cuando yo llegué en el 94, que llegué a la parte de los americanos en la base naval de Guantánamo, se tiró un Ranger puertorriqueño que hablaba idioma, porque hasta en eso estaban previstos, ponían los que dominaran el idioma, y se tiró a ver, necesitan ayuda algunos, ayuda médica. Se tiró ese Ranger a atendernos rápido, no nos maltrató, y sin embargo estábamos penetrando en la parte de ellos. Y entonces los guardacostas cubanos lo que hacen es asesinar gente. ¿Hasta cuándo? Bueno, estando yo en la base naval de Guantánamo, en el campamento Juliet, no había redes sociales cuando aquello. Grábense eso. Campamento Juliet se llamaba. Ahí nos entrevistaron Radio Martí, periodistas de Radio Martí. Eso debe estar archivado todavía en esa fecha. Busquen que ahí habían 2 protagonistas del remolcador 13 de marzo, que